Amanda Lucina y Carlos Recio comparten con ustedes Caña con Ruda. Un rincón para conversar sobre mujeres, diversidades, la tierra, el ambiente y sus formas de relacionarse. Mal que a ti no te gusta el frágil del choque. Caña con Ruda, hasta las 19. Porque quiere decir que las días que tengamos van a salir inteligentes. Porque quiere decir que usted me quiere precisamente. Bueno, buenas tardes. Hoy empezamos casi top las 18 horas, ¿cierto? Estamos a las 18, sí. Hoy solo. Amanda con otras ocupaciones en La Plata, formándose en un congreso, así que vamos a hacer de tripa corazón y arremetemos con este programa. Y hoy el programa le puse de título Yuyerío. Me despertó las ganas de hacer este programa a partir de un taller al que asistí en la institución donde doy clases, la Multiversidad Popular, un taller sobre punk. ¿Sabes lo que es punk, Laura? Ni idea. Claro, pero eso es punk. Yo hablo en punk. Es una sigla, plantas alimenticias no convencionales. ¿Sabía que se come la ortiga? Bueno. La verdolaga, la chicoria silvestre, el diente de león, todas esas cosas. El trébol, exactamente. Bueno, todas esas cosas que se comen y que no comemos, porque yo verdolaga a lo sumo para probar y para hacer un experimento. Incluso he comido las flores del samoú también, de mi vecino. Caen, las pongo en una ensalada y me queda una ensalada colorida. No me parece el color tan bonito de las flores. He probado esas cosas. Ortiga no. ¿Ortiga no? No probé porque no sé de dónde sacar. ¿Llantén probaste alguna vez? Sí, llantén también. Bueno, y esto me disparó la siguiente pregunta, ¿no? ¿En qué momento nos separamos como especie de todo aquello que normalmente comíamos? Claro. O sea, yo no encuentro llantén en la verdulería. No, ni ortiga, ni verdolaga, ni todas esas cosas. Y hoy comemos verduras que son prácticamente industrializadas, salvo aquellos que podamos comprar en la feria, pero también compran en el mercado central muchas veces, y de todos modos la producción es una producción en invernaderos, claro, ¿no? Hay un productor ahí trabajando la tierra, y no estas plantas que son silvestres, sí, y que crecen en nuestros patios, en las calles, en los baldíos y en los alrededores de nuestras ciudades. Bueno, estuve investigando un poquito y me acordé de un libro que leí hace unos cuantos años, casi 40 años, que se llama El Clan del Oso Cavernario. El Clan del Oso Cavernario, que era una saga que escribió una escritora norteamericana, no me preguntes el nombre porque me voy a equivocar, en donde contaba la historia de una niña cromañón, que era la especie humana que en ese momento se había separado de otras, que queda sola a partir de un terremoto que mata a todo su clan, y es recogida por un clan de Neandertal, que era otra especie de homínidos, de humanos, en ese momento. Y ella, por tener mayor desarrollo cerebral, en ese momento que se escribió el libro, incluso había teorías que hoy han sido cambiadas ya, ¿no? De pensar que los Neandertal no tenían lenguaje, y que el cromañón era más inteligente que Neandertal, etcétera, etcétera. Todavía todo eso está en discusión, pero en el libro se plantea que ella era más inteligente, aprendía más rápido,
Entonces la chamana de ese clan Neandertal, la encargada de las curaciones y de la parte espiritual y de salud, la adopta como su hija y su aprendiz. Y ella se da cuenta de que en esa comunidad neandertal los conocimientos referidos a las plantas y a las cuestiones de la naturaleza ni siquiera había que enseñárselas, era como que ya la traían genéticamente. Se preguntaba eso, estamos hablando de 40, 60, 70 mil años para atrás, ¿no? Eso que nos era tan natural de conocer todas estas cuestiones de la naturaleza, estas cuestiones necesarias para vivir, porque el que no conocía o el que no tenía al lado a alguien que conociera eso corría el riesgo de comerse una planta venenosa, ¿no? Y de no tener ninguna herramienta para curar una herida, una picadura de algún insecto o un dolor de muela. Y bueno, y esto me imagino yo ha sido así. Estamos hablando del Neolítico, que el Neolítico perduró hasta casi la invención de la agricultura, ¿no? Que esto estamos hablando 10.000 años atrás. Y ahí hay un quiebre en la historia de la humanidad como especie. Ya estábamos solos, hace 10.000 años el hombre era tal como somos ahora, quizá más curtido por el sol. Por el frío. Por el frío, exactamente. No tenía estos problemas porque se cubrían con algún cuero y se bancaban así. Con la aparición de la agricultura el hombre se hizo sedentario, ¿no? Y aparecieron las ciudades, nos empezamos a urbanizar. Hay un filósofo israelí que se llama Yuval Harari, que en un libro que escribió que se llama De animales a dioses, describe este momento y se pregunta que quién ganó en ese momento en que descubrimos la agricultura, en el que el hombre domesticó a los cereales, al trigo, por ejemplo, ¿no? Que fue allá en la meseta de Anatolia, al norte de Turquía, Siria, por ahí. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó al permitir, incluso al obligar al hombre a que se quede en un lugar para cuidar esa cosecha, esa siembra que hizo y que tenía que esperar un ciclo para poder cosecharlo, ¿no? Tuvo que quedarse, se hizo sedentario, cambió su cultura, sus hábitos, su cuerpo, dejó de caminar distancias, empezó a comer más de un solo alimento, porque el cereal vino acompañado con también la invención de las harinas y del pan. Ya sabemos que las harinas hoy, 10.000 años después de ese momento, resulta que ahora son malas. Sí, súper malas. Bueno, son malas las refinadas, las otras no, son necesarias. Y en ese momento no eran muy refinadas, pero ahí el balance se rompió. Y Harari plantea que en realidad el que ganó fue el trigo, no el hombre. Porque el trigo pasó de ser una planta que estaba localizada en un lugar del Asia Menor y que crecía silvestre y no salía de ahí, pasó a colonizar el mundo entero. Hoy no hay país en el mundo donde no se alimente el trigo, ¿no? Todas estas cuestiones que hacen a nuestras culturas. Bueno, viniendo más para acá, eso ya sabemos que el trigo y los cereales fueron motivos de guerra y de anexiones. Por ejemplo, el Imperio Romano, el proveedor de trigo era Egipto, ¿no? Y ahí viene la historia de Marco Antonio y de Cleopatra y estas cuestiones que alguna vez vimos o leímos o vimos en alguna película. Con este tema, los conocimientos acerca de las plantas y de su utilidad se empezaron a separar referido a lo que era alimenticio y había que producir en masa para alimentar a esas poblaciones crecientes en las ciudades, que se concentraban en las ciudades, y
y las plantas que tenían que ver con la medicina, ¿no? De eso hay mucho escrito, incluso en tratados egipcios, griegos, romanos, por lo menos desde esa época para acá, en donde incluso antes las culturas del Asia Menor, de la Mesopotamia, ya hay documentación que nos hablan de las plantas utilizadas como medicina, ¿no? Ahora, no era toda la población la que conocía de esas cuestiones. Había ciertas personas, sobre todo las mujeres, que eran las que reconocían la capacidad de las plantas para curar determinados males, ¿no? En sus comunidades. Y eso ya venía desde antes, ¿no? Desde aquel momento del Paleolítico que describimos ahora con ese cuento del oso cavernario, en donde la autora describe a dos mujeres alrededor de eso, ¿no? La chamana del Neandertal y aquella niña Cromañón que es adoptada y que después sigue una historia de esa saga. Para abrir el tema, si bien ya está abierto, ¿no? Lo que vamos a escuchar ahora es un documental que se llama El secreto de lo verde, que está, lo edité y lo corté bastante, espero que mi amigo Claudio Lanús y su compañera en la autoría de este video no se enojen, Silvia Goya, donde nos dan un poquito una pista de por dónde viene este tema de las plantas medicinales. Dale. Los diversos pueblos a lo largo del tiempo supieron descubrir en la naturaleza los secretos de las plantas que embellecen, calman, alivian, nutren, curan, estimulan, fortifican, limpian. Observadores y prácticos podrían reconocer entre 1000 las plantas que necesitaban en cada caso, recogerlas en el momento preciso, secarlas a la sombra, conservarlas y compartirlas. Diversidad de prácticas se ofrecían para el cuidado de la salud de las familias y las comunidades. Saberes que nuestros abuelos compartían con la alegría de vernos y sentirnos bien. Porque también la cultura indígena tiene que ver con la naturaleza. Con el respeto a las plantas, no solamente a las plantas, a las personas, convivimos con ellas. Para nosotros la planta o el yuyo tiene vida, entonces no es de agarrar y sacarlo, siempre pidiendo permiso, dar algo para poder sacar algo. Eso es que nosotros hacemos. Con el monte, con los ríos, que muchas veces lo respetamos porque para nosotros tiene alma y espíritu, y que ese valor del agua, del monte, de los pájaros. La tierra es que nos da, todo lo que nosotros tenemos es de la tierra. Más allá del campo, el monte. La tierra es una cosa viva, no es una cosa inerte, muerta. Hay millones de microorganismos por centímetro cuadrado de tierra. Una tierra que está viva, la que el hombre no mató todavía, ¿no es cierto? Si el suelo está vivo, nos decía esta doña, habrá plantas sanas, animales sanos, entonces podemos conversar de las personas sanas. Hallo raíces mías en todas partes, como si todas las cosas nacieran de mí, como si yo naciera de todas las cosas. Y siento que las plantas son más que alimentos, medicinas, leña, paisaje, material de construcción, arreglo floral, perfume, abrigo. Son seres vivos con quienes compartimos este viaje en el planeta Tierra y a quienes necesitamos de un modo que se hace trágicamente consciente cuando nos faltan y es tarde. Nuestra cultura occidental, o como le quiera llamar, hace 500 años, con esta de que hay que lucrar, explotar, acumular, se siente el ser humano aquí, naturaleza allá.
y naturaleza como un almacén de recursos para explotar. Y bueno, así destruimos todo, y lo realmente tremendo es que no nos preguntamos qué somos nosotros. Naturaleza es el árbol, la planta, los animales. ¿Y qué somos nosotros? Somos vida dentro de la vida. Bueno, como escuchábamos acá hay algunas preguntas, y la pregunta final es una pregunta que quizás hemos dejado de hacernos ya hace mucho. A lo mejor en aquel quiebre, ¿no?, en el que pasamos a vivir del campo abierto a las ciudades, nos empezamos a alienar de alguna forma. En este documental se escuchan las voces de Hilario Moreira, que es un miembro de la comunidad Biá, María Rodríguez, que es una campesina del noroeste argentino, y ahí están Rodolfo Müller y Julio Monsalvo, que son naturalistas y relacionados con todas estas cuestiones. Y acá se hace esa relación directa y íntima de nosotros, de todos los seres vivos, con la tierra, y esa unión, ese contacto, esa atadura, es a través de las plantas, porque en definitiva son los vegetales, son las plantas, los que toman la energía del sol y nos la transmiten a través de los alimentos, porque cuando nosotros comemos carne, en general la carne que comemos son de herbívoros, por lo tanto hay una transformación, ¿no?, ahí de proteínas vegetales en proteínas animales. Estamos directamente relacionados. También se habla acá en la parte final de cómo el tema de la acumulación, ¿no?, de ver a la naturaleza como un almacén al que ir y sacarle lo necesario, no solo para alimentarnos, sino también para esta acumulación. Y esta acumulación está descrita en un libro de Silvia Federici, que se llama El Calibán y la Bruja, en donde ella expone ahí cómo entre los siglos XV y XVI, 15, 16, 17, el poder se transforma y comienza a actuar sobre estas cuestiones que hablábamos antes del conocimiento de las mujeres, de las plantas, ¿no? ¿Por qué? Porque esto les daba una cuota importante de poder a las mujeres, porque manejaban la vida familiar, la vida comunitaria. Las mujeres sabían qué planta utilizar para abortar, qué planta utilizar para la contraconcepción, qué planta utilizar para curar enfermedades. De hecho, la historia oficial no nos nombra demasiadas mujeres médicas. Nos nombra a Galeno, por ejemplo, en Grecia, o a Maimónides en España, este médico hebreo, sefardí. Nos nombra médicos de Egipto, de Roma, pero médicas muy poquito. Y eso lo sabemos bien, porque en este programa lo hemos desarrollado, y sabemos que hay una cultura que se ha ido formando en ese sentido, ¿no?, patriarcal, que ha eliminado a la mujer como agente social, como miembro de esta sociedad, que ha construido codo a codo con los hombres estas culturas, hasta que sucedían estas cosas. Y de hecho, en esa época, no solamente que se les quitaba la posibilidad de ser quienes curaban, quienes asistían a sus comunidades y a sus familias, sino que además se las persiguió violentamente, catalogándolas como brujas, ¿no? De eso nos acordamos bien. Por eso este libro se llama El Calibán y la Bruja. Y siguiendo en esta descripción y en este mismo recorrido, perdón, también voy a mencionar solamente, no voy a desarrollar, un tema que
ya lo hablé acá en otro programa, un librito que leí que me prestaron, de un ingeniero agrónomo francés, André Georges Hadricourt, que además hizo estudios antropológicos, de antropología, era un etnógrafo también, o sea, estudiaba las sociedades, y planteó, a pesar de no haber escrito ningún libro, lo planteó en artículos, en revistas especializadas, en publicaciones especializadas, y él vinculaba la diferenciación de las culturas oriental y occidental según cómo estas culturas, estas civilizaciones, estas comunidades producían sus alimentos. Entonces él plantea que mientras que en Europa sería la cultura occidental, ¿no?, para cultivar vegetales, se roturaba la tierra y se conducía la agricultura, ¿no?, con un acto violento, así lo plantea él, porque al roturar la tierra, el arado rompe la tierra, ¿no?, y planta las plantas y las obliga en determinados ciclos y las modifica, etcétera, etcétera. En cambio la cultura oriental, y pone el ejemplo ahí de dos cultivos, por ejemplo el arroz, que simplemente se inundaba el terreno y se hacía como una guía más que roturar nada. Y otro es el ñame, que es una planta, si lo podemos asimilar a alguna, podemos decir como nuestra mandioca, pero que su cultivo es muy delicado, incluso hay que cuidar muy bien a la planta y tener una relación prácticamente de igual a igual con la planta, ¿no? Ahí nos decía uno de los el miembro de la comunidad BIA, que ellos piden permiso antes de recolectar ninguna cosa, y ahí se ve las diferencias, y eso después, según lo que decía este señor André Hadricourt, forma caracteres en estas culturas, las hace distintas, configura los lenguajes, y eso hace que se piense el mundo de otra forma, ¿no? Y él después hace algunas diferenciaciones y relaciona estas cuestiones con otros comportamientos en esas mismas culturas que se diferencian con la cultura occidental. Esto para que veamos cómo nos configura la forma en que nos relacionamos con las plantas y con el medio ambiente, ¿no? Es distinto vivir en una ciudad que vivir en el campo, es distinto a aquellos que tratamos de adquirir cierta conciencia con respecto a esto, que quienes viven al margen o no se dan cuenta o no quieren. Así que bueno, en ese sentido, la relación de nuestra especie humana con las plantas tiene muchos aspectos, y además hay una variación enorme, un abanico de relaciones que se han sostenido hasta la actualidad, y no son todas iguales, no hay una uniformidad, pero sí hay una hegemonía, ¿no?, de la producción industrial. Ahora, para cortar este comentario, vamos a ir con un temita musical, que se llama Bruja, ¿no?, que es un grupo, Luna Santa, un grupo mexicano. Adelante. Danzo a la luna, le pido consejo, le rezo a la diosa, me vuelvo tu espejo. Porque sano con plantas, las vuelvo remedios que curan el alma, también los desvelos. Le danzo a la tierra, me lleno de vida. Y por eso soy bruja, me declaro culpable de mi
mito el que hablé, de mi esencia salvaje. Porque le rezo al fuego, le pido calor, le entrego mis penas, me llena de amor. Porque de música y magia se tiñe mis días, le danzo a la tierra, me lleno de vida. El que hablé, de mi esencia salvaje. Bueno, antes de seguir, si hay alguien escuchando ahí del otro lado y quiere hacer algún comentario, que nos diga y que si le interesa estos temas y cómo lo estamos llevando, pueden mandar un mensaje al 376-441-7315. 376-441-7315. Bueno, escuchamos este tema musical. Este es un grupo mexicano que es un grupo que se ocupa de estos temas, de las cuestiones que tienen que ver con las plantas, con las medicinas, con alguna espiritualidad también, y recorren toda la costa maya, son de esos lugares, son 3 chicas, y bueno, cantan estas cosas. Nos preguntamos ahora que hicimos este recorrido histórico hasta llegar a hoy, ¿qué es lo que está pasando en nuestros días referido a estas cuestiones, ¿no? ¿Quién se está encargando? ¿Quién está retomando esto para decir a ver qué pasa, qué perdimos, qué deberíamos recuperar? Y encontré un reportaje que se le hace a una antropóloga misionera. En realidad no sé si es misionera, sí estudió aquí, y además sus tesis de grado las hizo con nuestra querida Ana María Gorosito Kramer en la UNAM, ¿no? Se llama Marilyn Cebolla Badier, no sé si se pronuncia así, y es un contacto de la academia, ¿no?, con las plantas, el meterse ahí y tratar de entender qué pasa, sobre todo en nuestra provincia, con el tema de
la utilización de las plantas y la relación que tienen nuestros coprovincianos originarios, ¿no? Los Mbiá y algunas otras etnias que también habitan en nuestra provincia. Así que vamos a escuchar ahora a Marilyn y después seguimos conversando sobre este tema. Yo quería contarles un poco cómo comenzaron mis investigaciones siendo estudiante de grado de la licenciatura en antropología hace ya muchos años. Ingresé a un proyecto de investigación dirigido por Ana María Gorosito Kramer, muy conocida, investigadora en temas indígenas en la provincia, y era un proyecto de investigación sobre etnobotánica. Así que fue descubrir un mundo para mí maravilloso. Me impresionaba el monte, me impresionaba el conocimiento de los indígenas acerca de todo eso que nos rodeaba. Me gustaba muchísimo aprender. Hacíamos un trabajo de investigación sobre plantas medicinales. Empezábamos, ¿no? Fueron nuestros comienzos. Y después decidí que quería hacer mi tesis de licenciatura en algún tema relacionado porque me parecía un mundo fascinante. No quise hacer nada respecto a plantas medicinales por la cuestión de la biopiratería, la cuestión de las patentes y lo que los mismos indígenas me decían. Nosotros te contamos, pero no sabemos después qué se hace con todo eso que te contamos. Y es cierto, ¿no? En ese año, 1992, recién comenzaban estas cuestiones de la etnobiología, de ese conocimiento tan respetado y tan valorado como es ahora. Pero en aquella época esto estaba en sus comienzos, por lo menos acá en la región. Entonces decidí investigar en una temática que me parecía menos sensible, las aves. Estaba muy débil y seguía confesando. Bueno, lo que yo quería remarcar con esta locución, con esta participación de Marilyn aquí en el programa, más que nada es un aspecto que ella menciona acá, porque terminó estudiando las aves y después siguió estudiando otras cosas referidas a las comunidades aborígenes, pero una de las cuestiones que ella plantea ahí es que estas comunidades recelaban, ¿no?, de darle información. ¿Por qué pasa eso? Y porque desde que el europeo llegó a América y a otros lugares también, con sus, entre comillas, descubrimiento, ¿no?, de un nuevo mundo, se empezó a llevar semillas, se empezó a llevar conocimientos, y se los llevó gratis. Y se los sigue llevando gratis, y todavía no se está haciendo suficiente como para proteger esos conocimientos, o por lo menos que ese uso del conocimiento acumulado durante miles de años. Ya vimos que esta niña Cromañón accede a un conocimiento que ella no tenía y que la otra comunidad no podía explicar de dónde lo había sacado, y eso es la acumulación de la transmisión oral o de mecanismos, ¿no?, de transmisión de cultura durante miles de años, que se va fijando en casi diría en la genética de las personas. Es como nacer sabiendo esas cosas. Bueno, las comunidades eso lo saben y pudieron ver que se llevaban sus conocimientos y que después ellos no recibían nada, ¿no? Y que incluso muchas veces esos conocimientos eran utilizados para con objetos con un objeto que no era para el cual ellos lo habían generado. En este sentido,
Por supuesto hay mucho estudio. No he encontrado en este corto tiempo, ¿no?, que le dedicamos a la construcción de estos programas, porque no pretendemos ser especialistas, y como lo dijimos cuando fue el primer programa, dejamos siempre preguntas y no respuestas, ¿no? Tratamos de abrir una ventana para aquellos que se interesan en un tema y que puedan profundizar o curiosear. Hoy por internet, si uno sabe buscar y tiene cuidado también de las fuentes de donde saca, puede enterarse y aprender muchas cosas. Pero sí vi que, por ejemplo, en Brasil, en Perú, en Colombia, en México, en Centroamérica, hay mucha producción. Yo aquí no he accedido a mucho. Seguramente hay, a lo mejor no lo busqué bien, pero lo otro aparece fácilmente. Incluso hay sitios de internet especializados y dedicados a estas cosas. Otra de las cuestiones que se ven en esta investigación, incluso lo que se escucha también en algunos programas de radio y de televisión que se ven y que hay sobre gente hablando sobre las plantas, es quizá esa, no digo una desconfianza, pero sí una prevención referida al uso de las plantas como medicinas, en contraposición de la medicina convencional o occidental que es la que usamos normalmente cuando vamos a ver un médico, ¿no? Es como que entra en un choque. Sin embargo, ya en nuestro país hay hospitales en donde se conjugan las medicinas. En China, por ejemplo, la medicina china ocupa y la convencional y la china, la occidental y la china ocupan el mismo lugar, o sea, conviven en las instituciones. Aquí en Argentina encontré en Neuquén y en Río Negro algunas instituciones médicas en donde combinan la medicina mapuche con la medicina occidental, que es la que nosotros utilizamos. O sea, algunas cosas se están haciendo. Pero también hay que tener cuidado porque pulula mucho chanta, ¿no? De gente que dice curar cualquier enfermedad con un yuyo, y bueno, sabemos que eso no es así. Incluso a veces se producen problemas por intoxicaciones, por no saber dosificar bien una infusión, o utilizar mal una planta, ¿no? Para cuando no conocemos o cuando caemos en manos de alguien que simplemente por creencias o por no haber estudiado bien el tema mete la pata. Y esto me lleva también muchas veces a mi infancia, en charlas con mis abuelos, con mis tíos más grandes, que me contaban y me traían historias de sus padres que eran europeos, porque mis bisabuelos eran italianos y españoles, y hacían referencias a distintas plantas que utilizaban, o incluso estas comestibles, ¿no? El hecho de que el diente de león se come en ensalada, yo lo sé por mi abuela, y la he visto alguna vez en alguna excursión en el río, en Villa María, de donde yo soy, o en el campo, verla juntar estas hojas de estas plantas y después servirlas en una ensalada junto con las flores. ¿Le has dado a tu hijo? No le he dado, pero porque no he encontrado en cantidad, porque no estuvimos en lugares donde ha habido mucho, pero sí ellos saben que se pueden comer. De hecho, por ahí me tratan de loco también. Cuando me hice la ensalada de flores de palo borracho me dijeron, vos estás loco. Y bueno, yo lo hice. Pero ellas están, sobre todo mi hija, que está estudiando estos temas. Mirá. Y está trabajando también en estas cuestiones. Pero bueno, eso no quiero hacer una autorreferencia. Pero sí también que se mezclan estas cuestiones, ¿no? Incluso muchas de las plantas que hoy sabemos como comestibles, por ejemplo el yantén que vos trajiste al programa, no es un origen americano, tiene origen asiático. Pero claro, hay un montón de plantas
que han sido traídos por conquistadores, inmigrantes. El cardo que está en los campos, ese cardo que parece tan argentino, no es argentino, ni siquiera es americano, ¿no? ¿Y cuántas plantas en Europa hay que surgieron desde acá? De hecho, la papa, el tomate, el maíz, etcétera, etcétera, hoy se consume. Si uno habla de la polenta parece que fuera una cosa de un invento italiano. Sin embargo, no hay nada más americano que el maíz pisado, ¿no? Molido. ¿Sabías que el yantén también es cicatrizante? Sí, tiene un montón de características. ¿Y cuántos plantitas que hay, yuyitos a la orilla de las calles, la Santa Lucía, que se utiliza, flor tan bonita azul, que se utiliza como colirio para los ojos. Después hay unas plantas que también aprendí ahora en este taller de punk del que te hablé, que también identifiqué. Entonces yo ando con mi teléfono y con el yo tengo un Facebook que se llama Plantas que Curan. Ah, sí, estoy ya. Que es muy bueno, subí la foto y te explica. Hay un montón de cosas. Y con el teléfono vos sacás una foto y el Google Lens te trae más o menos y te guía, no siempre la pega. Y hay aplicaciones, y hay un montón de herramientas hoy para quienes se interesa poder saber. Yo no sé si viste esa película de ese muchacho que se va a vivir a Alaska. Sí, la vi. Y bueno, y termina muerto porque se equivocó al comer una planta y bueno, pobrecito. Claro. Bueno, por lo tanto hay que tener cuidado. Ahora vamos a escuchar un tercer audio de una coprovinciana mía, que es una señora mayor, ya muy grande, que vive en las sierras de Córdoba, en el valle de Parabachasca, me parece que es, bueno, en una zona de lagos ahí, una zona serrana, y decidió tener un arbolario y ponerlo a disposición de la comunidad y tener hierbas y además profundizar sobre las propiedades de las plantas, sobre todo de las plantas serranas, ¿no? Y cultivarlas y aprender sobre ellas. Y aquí se le hace una entrevista y nos cuenta un poquito de eso, después vamos a seguir hablando. Yo soy Paula Olcina. Yo soy la dueña del vivero medicinal de aquí. El vivero tiene su nombre de Esperanza. Esperanza porque, como digo, pensaba que algún día ese era mi pensar, que algún día se iba a hacer esto. Y se hizo. Eso es, siempre soy muy creyente en la naturaleza, así que me encanta esto, me encanta. En realidad no. Doña Paula es un libro abierto sobre yuyos medicinales cordobeses, tanto que desde hace algunos años investigadores de la Universidad de Córdoba la consultan y mantienen con ella un importante intercambio de conocimientos. Bueno, yo arranqué, como te contaba recién, empezó como quien dice por poco conocimiento, como vine en la facultad, empezaron un poco conocimiento de lo que yo sabía, que me acordaba de mis abuelos, de mi papá. Y bueno, conociendo eso y representando eso. Y después, bueno, ya seguimos con la facultad, con los grupos, haciendo intercambios y conociendo salíamos a hacer caminatas, ¿viste? En el campo se veía las plantas que cada uno conocía. Y ahí estamos, con lo que se ve, con varias hierbas distintas, con jardines, con todo lo que se trata sobre la naturaleza. Y acá encontramos varias variedades, hay más de 100 variedades distintas acá. Pero lo más común sería el palomarillo, el poleo, 2 o 3 especies de peperinas distintas. Palomarillo y la contrahierba son las más que más útiles. La contrahierba es dilatada de todas las cosas del cuerpo, ¿viste? Sirve para picaduras de víveres, todas cosas de ponzoña te sirve. La planta tiene 7 medicinas distintas en la misma. Y te sirve para intoxicaciones, para purificar la sangre, para un montón de cosas así, medicinal, la misma planta.
Y yo esto hago, como quien dice, aparte de la plantación que se consulta porque vos, para eso está la planta, para ver qué problema también de salud vos, para darle el yuyo que corresponde, la planta que corresponde para los peces. Yo soy muy humanitaria, yo en mi sentido. Yo me gusta compartir con todos, ser lo que tenemos que ser, verdaderamente en lo humano. Tener su amistad, tenerlo. Si vos ves a alguien que te ayuda, se ayuda, porque al hacer los tratamientos hay tanta gente que viene con tantos problemas. Saben, hay gente que a veces hasta te da sentimiento y lástima de ver según la enfermedad que trae. Es triste. Y decir uno, pucha, tener algún conocimiento de algo, y no dártelo nada más por ser egoísta, no. Hay gente que acepta, hay gente que no, hay gente que mejor lo toma como que lo que yo estoy hablando son mentiras, digamos, por decir algo, que no lo dice de verdad. Que acá viene gente, ya te vemos todos los cuadernos, viene gente de todos lados. Hoy vienen excursiones, vienen grupos de estudiantes para conocer las plantas. Desde el patio de su casa, Pabla mantiene y cuida ese pedacito de monte, repleto de plantas con propiedades curativas, y espera ansiosa las visitas para compartir sus saberes, esos que regala con humildad y enorme amabilidad. Bueno, la escuchábamos a Pabla Olcina, esta cordobesa, esta serrana, que dice que habla así, palo amarillo. Palo amarillo es palo amarillo. Ella dice palo amarillo. Y tení que ser, no tenés que ser, tení que ser. Bueno, hay que prestarle atención porque por ahí no se entiende, ¿no? Si no tenés el oído un poquito acostumbrado. Y se destaca acá que su conocimiento inicial, porque seguramente ella siguió aprendiendo, viene de sus abuelos, ¿no? Y esta es una señora que tiene, yo pude verla en el video, una mujer de cerca de 80 años como poco. Su abuelo, estamos hablando siglo XIX, ¿no? Y en el siglo XIX en esta región había todavía viviendo en sus hábitats naturales aborígenes, que después fueron urbanizados, reducidos, asimilados, incluso borrados, como pasó con la comunidad comechingona en la ciudad de Córdoba, que fueron arrinconados a un pequeño barrio hasta que se los obligó a dejar de olvidar su cultura, que está siendo recuperada a partir de hace unos 20 años quizás, donde de nuevo se hacen ver, se identificaron como comunidad comechingona. Bueno, y esta zona donde está Pabla es una zona que fue ocupada tempranamente en el país, en esta región, en Argentina, incluso por españoles, incluso al mismo tiempo que los primeros descubrimientos, porque enseguida se entregaban todas esas tierras en Merced y bueno, llegaban españoles y otros de otros lugares, y ya ocupaban campesinos, etcétera, etcétera, y se mezclaban, ¿no?, con los aborígenes que ahí existían, transmitiendo estos conocimientos de los herbolarios y de las propiedades de las hierbas. Y es como planteé yo recién, algunas cosas que yo sé o supe fue a través de mi abuela, y ella a través también de sus madres, sus padres, de lo que comentaban que se consumía en Europa. Y esto nos remite nuevamente, ¿no?, a este conocimiento, a esta un poco esta soberanía en salud y en alimentación, que es lo que se busca, esta soberanía alimentaria. Y la única forma de sostenerla y de construirla es conociendo, ¿no? Conociendo
y apropiándose del conocimiento, porque uno puede conocer algo dictado por un tercero, que nos dicta ese conocimiento en función de sus propios intereses y no de los nuestros, ¿no? A pesar de que Paula nos dice que el palo amarillo también sirve para picadura de víbora. Bueno, yo no, me voy a un hospital y me voy a poner un antiofídico, no me voy a tomar un té de palo amarillo. Bueno, pero eso vive lejos de un hospital. No, el tema es cómo se construye ese conocimiento. No, tienen ahí, porque ahí hay mucha víbora venenosa y entonces tienen la necesidad. Pero esta tradición igual se sostiene y se mantiene, ¿no? Y se construye, y además ella también habla de ese interés que hay de la gente, habla de excursiones, a hablar con ella, ¿no es cierto? Y de la facultad, de la Universidad de Córdoba, que se le acercan a preguntar, a conocer, porque claro, ella tiene concentrada ahí en su propiedad tantas plantas a disposición, o sea que es un trabajo ya ahorrado para los otros, ¿no? Además de poder hablar con ella. Vamos a escuchar ahora otro tema musical, y antes, bueno, ya he recibido algunos mensajes acá de Alicia Rivas, quien me dice que le resulta muy interesante el tema y destaca mi comentario sobre el libro de Silvia Federici. Bueno, Alicia es una feminista y a quien admiro mucho en ese sentido, y como también soy oyente de su programa también, y entonces no me extraña, ¿no?, que tenga ese libro como presente. La jefa también mandó un mensaje de audio, parece, de acá, pero no sé si me lo mandó a mí. Sí, parece que me lo mandó a mí, no lo voy a escuchar porque es un mensaje de audio y estoy en la radio, mariquita. No se pueden escuchar estos mensajes. Bueno, vamos con el tema musical.
que me da cuando yo quiero salir a bailar. Siempre me protege el lenguaje. Yo llamo a mi lengua Muquenque y él me responde a Muquenque. Viene que viene mi lengua con su tambor en su baja. El lengua, ni cómo lo pillan, y cuya leche van a la chiqui. El lengua, tiene un papagua, como un par de bolitas. El lengua. Bueno, estábamos escuchando a este grupo musical Palo con su canción Al Monte. Es un grupo, como se puede ver quienes escuchan este tipo de música, un grupo cubano. Para ir cerrando entonces sobre este tema que estamos planteando, nuestra relación, sobre todo de dónde viene, quiénes nos enseñan, quiénes mantienen, quiénes conservan los conocimientos y los transmiten, referido al tema de las plantas medicinales, pero también de aquellas plantas comestibles que son consideradas en su mayoría malezas, invasivas y las eliminamos de nuestros jardines. No pretende que empecemos a comer estos yuyos, ¿no? Ni a curarnos exclusivamente con determinadas plantas, pero sí pretende abrir esta ventana, como dije recién, para acercarnos a estas plantas y para acercarnos a sus propiedades, y esto nos acerca a la tierra y creo que nos ayuda a volver a una esencia humana, ¿no? Que nos conecte con la tierra, porque de otra forma el resultado está a la vista, ¿no? Esta agresión que está recibiendo la tierra de nuestra parte, a partir de ese cambio de rumbo que hubo en algún momento cuando nos urbanizamos y que se agudizó con esta acumulación capitalista. El otro día lo escuchaba a Fito Páez, que decía que algo había que hacer y que las utopías habían fracasado y que el socialismo no funciona. Entonces yo le preguntaría a él, ¿y el capitalismo sí funciona? ¿No está viendo alrededor de él cómo está el mundo y en qué rumbo vamos por habernos alejado tanto de nuestros congéneres? Porque tenemos un origen común. Antes que el ser humano y que cualquier animal en el mundo estuvieron las plantas, que fueron quienes conformaron también nuestra atmósfera. O sea, nos hemos alejado y hemos perdido ese sentido, y quizás nos hemos olvidado de hacernos estas preguntas. Así que, bueno, de nuevo, la intención de estos programas es dejar preguntas, dejar alguna inquietud, algún interés, y ojalá que a partir de esto alguno de nuestros oyentes se interese y vaya a buscar alguna otra cosa, vaya a fijarse en el patio a ver si conoce alguna planta, y seguramente hay muchos que hoy están tomando algún té de ambaé para calmar la tos, ¿no? Que estos días fríos están produciendo. O té de orégano también. O té de orégano también, bueno. Sí, pero el té de orégano es feo, ¿no? Es medio feo. Es medio, sí, bueno, pero un poquito. Sí, el té de ambaé a mí me gusta. Yo me hice un mejunje de miel con... jengibre. No, con cebolla colorada. Ah, mira. Y limón. Ah, en un frasco, y tomás 3 cucharadas en el día. Muy bueno para los mocos, el catarro. Ah, mira. Y para dormir cómodo, que veo que no hay mucha gente que lo sepa, si estás muy congestionado y la nariz tapada, una cebolla cortada al medio abajo de la cama, perfecto. En el living. Después hay que abrir, ¿no?, las ventanas, porque quedan olorcitas de cebolla.
Bueno, vamos a cerrar el programa entonces, ya estamos sobre la hora. Vamos a cerrar con un tema, música africana. Yasun Ndur, un cantante que surgió allá por la década del 80, incluso fue funcionario y candidato a presidente de su país, Nigeria. Y bueno, ahí vamos con Yasun Ndur y me despido. Gracias, Laura. Saludos a los oyentes, gracias por estar ahí, quienes están ahí. Saludo a Amanda. Y saludo a Amanda, que hay que ver qué está haciendo ahora. El miércoles que viene es feriado, así que no vamos a estar. Qué suerte que tengo ya en ustedes. Así que bueno, nos veremos en 2 semanas. Chao. Bueno, chao. Que las días que tengamos van a salir.